La guerra de Afganistán ha sido un conflicto complejo que se ha extendido a lo largo de varias décadas, involucrando a múltiples facciones y actores internacionales. Los orígenes de la guerra se remontan a la era de la Guerra Fría, y sus repercusiones se han sentido a nivel global. Este ensayo analiza los eventos clave, fechas y figuras involucradas en la guerra de Afganistán, proporcionando un análisis detallado de los principales hitos. La invasión soviética de Afganistán, 1979. El 24 de diciembre de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán, marcando el comienzo de un conflicto de 10 años que sumiría a la región en la violencia. Esta invasión fue resultado de las crecientes tensiones dentro del gobierno de Afganistán y del ascenso al poder de las facciones comunistas. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev, buscaba apoyar al gobierno comunista afgano, liderado por el presidente Babrak Karmal, quien había tomado el poder tras el asesinato de Hafizullah Amin. Los soviéticos creían que su intervención estabilizaría la región y evitaría la expansión de insurgencias islámicas, pero subestimaron la determinación del pueblo afgano y la creciente oposición internacional. Los Estados Unidos, junto con varias otras naciones, condenaron rápidamente la invasión soviética. Bajo el presidente James Oro Carter, los Estados Unidos comenzaron a proporcionar ayuda encubierta a los grupos de resistencia afganos, conocidos como los muyahidines. Esta asistencia incluía apoyo financiero, armas y entrenamiento. La CIA, a través de la Operación Ciclón, desempeñó un papel crucial en el financiamiento de los muyahidines, canalizando eventualmente miles de millones de dólares al conflicto. La guerra en Afganistán se convirtió en un campo de batalla de la Guerra Fría, con los soviéticos de un lado y los Estados Unidos y sus aliados del otro. La resistencia de los muyahidines, década de 1980. A lo largo de la década de 1980, los muyahidines, una coalición laxa de combatientes de la resistencia afgana, lucharon contra las fuerzas soviéticas. Los muyahidines, respaldados por los Estados Unidos, Pakistán, Arabia Saudita y otras naciones, utilizaron tácticas de guerrilla para desgastar al ejército soviético. El terreno de Afganistán, con sus escarpadas montañas y remotos valles, proporcionó a los muyahidines defensas naturales. La guerra se caracterizó por una lucha brutal, con ambas partes sufriendo grandes bajas. A mediados de los 1980, la Unión Soviética comenzó a experimentar reveses significativos en Afganistán. El costo de la guerra, tanto en términos financieros como de vidas humanas, se hizo demasiado grande para soportar. Las fuerzas soviéticas, que sumaban más de 100.000 en su apogeo, no lograron mantener el control sobre el país. El pueblo afgano, mayoritariamente opuesto a la ocupación extranjera, siguió resistiendo con ferocidad. Para 1986, el líder soviético Mikhail Gorbachov reconoció públicamente la necesidad de encontrar una salida al conflicto. Los Acuerdos de Ginebra, 1988. El 14 de abril de 1988 se firmaron los Acuerdos de Ginebra, marcando el inicio del fin de la participación soviética en Afganistán. El acuerdo, negociado por las Naciones Unidas, implicaba la retirada de las tropas soviéticas y el cese de la ayuda estadounidense a los muyahidines. Durante el año siguiente, las fuerzas soviéticas se retiraron gradualmente de Afganistán, con las últimas tropas saliendo el 15 de febrero de 1989. La Unión Soviética había perdido más de 15.000 soldados, mientras que millones de afganos habían muerto o fueron desplazados. A pesar de la retirada soviética, Afganistán siguió en crisis. Los muyahidines, habiendo expulsado a los soviéticos, centraron su atención en el gobierno afgano, que aún seguía en el poder bajo el presidente Mohammad Najibullah. La guerra civil afgana, que había comenzado a finales de los años 70, continuó mientras varias facciones luchaban por el control. El vacío de poder dejado por los soviéticos permitió a los grupos extremistas ganar terreno en el país, sentando las bases para el surgimiento de los talibanes. El surgimiento de los talibanes, década de 1990. A principios de los 1990, Afganistán descendió aún más en el caos.
Las facciones muyahidines, ya no unidas contra un enemigo común, comenzaron a luchar entre ellas. Kabul, la capital del país, fue devastada por ataques de cohetes y combates callejeros. En este entorno de anarquía e inestabilidad, surgió una nueva fuerza, los talibanes. Los talibanes, un grupo militante islámico, se formaron a principios de los años 90 por excombatientes muyahidines y estudiantes de escuelas religiosas islámicas, conocidas como madrasas, en Pakistán. Liderados por el mulá Mohammed Omar, los talibanes rápidamente ganaron apoyo entre los afganos desilusionados con la violencia y la corrupción reinante. La promesa del grupo de restaurar el orden e imponer la estricta ley islámica atrajo a muchos. Para 1996, los talibanes habían tomado el control de Kabul y establecido el Emirato Islámico de Afganistán. El gobierno de los talibanes se caracterizó por una interpretación estricta de la ley sharía, incluyendo la restricción de los derechos de las mujeres, la prohibición de la música y la televisión y las ejecuciones públicas. Los talibanes también proporcionaron refugio seguro a grupos extremistas, incluido Al-Qaeda de Osama Bin Laden. La invasión estadounidense de Afganistán, 2001. Los eventos del 11 de septiembre de 2001, cuando terroristas de Al-Qaeda atacaron los Estados Unidos, cambiaron dramáticamente el enfoque global hacia Afganistán. Tras los ataques, el presidente estadounidense George Walker Bush exigió a los talibanes que entregaran a Osama Bin Laden, el autor intelectual de los atentados. Cuando los talibanes se negaron, los Estados Unidos lanzaron la Operación Libertad Duradera el 7 de octubre de 2001, con el objetivo de derrocar al régimen talibán y desmantelar a Al-Qaeda. La coalición liderada por los Estados Unidos, que incluía a las fuerzas de la OTAN, rápidamente logró derrocar al gobierno talibán. Para diciembre de 2001, los talibanes habían sido expulsados del poder y se estableció un nuevo gobierno interino bajo la presidencia de Hamid Karzai. Sin embargo, aunque el régimen talibán fue desmantelado, el grupo en sí no fue erradicado. Muchos combatientes talibanes huyeron a Pakistán, donde se reagruparon y lanzaron una insurgencia contra el gobierno afgano y las fuerzas de la coalición. La insurgencia talibán, de 2002 a 2021. Durante las siguientes 2 décadas, Afganistán permaneció sumido en el conflicto. La insurgencia talibán ganó fuerza, especialmente en las áreas rurales, donde el gobierno afgano tenía poco control. A pesar de la presencia de más de 100.000 soldados de los Estados Unidos y la OTAN en el punto álgido del conflicto, los talibanes continuaron llevando a cabo ataques, utilizando tácticas de guerrilla similares a las empleadas por los muyahidines contra los soviéticos. Además de los talibanes, otros grupos extremistas, como la Red Haqqani y el Estado Islámico de Irak y el Levante, EIL, también operaban en Afganistán. El gobierno afgano, plagado de corrupción e ineficiencia, luchó por mantener la estabilidad. Los esfuerzos internacionales para reconstruir Afganistán, incluidos miles de millones de dólares en ayuda, a menudo no lograron producir resultados duraderos. A mediados de la década de los 2010, los Estados Unidos y sus aliados comenzaron a reevaluar su participación en Afganistán. En 2014, la OTAN puso fin oficialmente a su misión de combate en el país, pasando a un papel de entrenamiento y asesoramiento. Sin embargo, las tropas estadounidenses permanecieron en Afganistán y los talibanes continuaron ganando terreno. El Acuerdo de Doha y la retirada de los Estados Unidos, 2021. En febrero de 2020, los Estados Unidos y los talibanes firmaron el Acuerdo de Doha, que delineaba un marco para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. El acuerdo, negociado por la administración del presidente Donald John Trump, estipulaba la retirada de todas las fuerzas estadounidenses dentro de 14 meses a cambio de garantías de seguridad por parte de los talibanes. Sin embargo, el gobierno afgano no participó directamente en las negociaciones y los talibanes continuaron lanzando ataques contra las fuerzas afganas. En abril de 2021, el presidente estadounidense Joseph Robinette Biden anunció que las tropas estadounidenses se retirarían completamente de Afganistán para el 11 de septiembre de 2021,
marcando el 20º aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, la retirada se aceleró cuando los talibanes lanzaron una ofensiva a gran escala en todo el país. A medida que las fuerzas afganas colapsaban, los talibanes tomaron el control de varias ciudades clave, incluyendo Kabul, el 15 de agosto de 2021. El presidente afgano, Ashraf Ghani, huyó del país, lo que dejó a los talibanes nuevamente en el poder. La caída de Kabul, agosto de 2021. La caída de Kabul fue un momento decisivo en la historia de la guerra de Afganistán. El mundo observó con asombro cómo el régimen talibán volvía al poder, apenas semanas después del comienzo de la retirada de las tropas estadounidenses. Las escenas caóticas en el aeropuerto de Kabul, donde miles de afganos intentaban huir del país, se convirtieron en un símbolo de la angustia y desesperación que la guerra había provocado en la población. El colapso del gobierno afgano y la toma del poder por los talibanes también suscitaron preguntas sobre el legado de la intervención internacional en Afganistán. A lo largo de 2 décadas, los Estados Unidos y sus aliados invirtieron enormes recursos financieros y humanos para establecer un gobierno democrático y estable en Afganistán. Sin embargo, la rapidez con la que los talibanes recuperaron el control puso en duda la efectividad de esos esfuerzos y dejó un futuro incierto para el pueblo afgano, especialmente para las mujeres y las minorías. La guerra de Afganistán, que comenzó con la invasión soviética en 1979, se ha prolongado durante más de 40 años, dejando profundas cicatrices en la nación y en su gente. Decenas de miles de afganos han muerto en el conflicto y millones más han sido desplazados. La guerra también ha tenido un impacto global, involucrando a potencias internacionales como la Unión Soviética, los Estados Unidos y varios otros países. Para los afganos, el conflicto no solo ha sido una lucha contra la ocupación extranjera o entre facciones internas, sino también una lucha por el futuro de su nación. La historia reciente de Afganistán ha estado marcada por la inestabilidad política, la violencia y la opresión, pero también por la resiliencia de su gente. Mientras los talibanes han retomado el control en 2021, las voces afganas que defienden los derechos humanos y la paz continúan luchando por un futuro mejor. El conflicto de Afganistán es un recordatorio de las complejidades de la intervención extranjera, los límites del poder militar y las dificultades de construir una nación desde afuera. Las lecciones aprendidas en Afganistán continuarán resonando en la política global en los años venideros, mientras el mundo observa cómo la historia de este país sigue desarrollándose bajo el control talibán.